Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir la película Sing 2 del año 2021. El telón se abre y Buster Moon, siempre con esa chispa de optimismo contagiosa, está al frente del Teatro Moon. Las cosas van bien. El musical que montaron, un homenaje a la vida de Ash, la aguerrida koala rockera, ha sido un éxito rotundo en su pequeña ciudad. Pero el corazón de Buster late por algo más grande, por ese escenario que brilla más allá del horizonte local. Soñaba con llevar su espectáculo a Red Shore City, el epicentro del entretenimiento, un lugar donde las luces nunca se apagan y los sueños o se cumplen gloriosamente o se hacen añicos con estruendo. Así que, con una audacia característica, Buster, acompañado por su elenco, se lanza al autobús, llevando consigo a Rosita, la cerdita que desafía sus propios miedos para volar alto; Gunther, el showman alemán cuya energía es inagotable; Johnny, el gorila con la voz potente que lucha por liberarse de las expectativas familiares; Mina, la elefanta de voz aterciopelada que irradia calidez; y Ash, que en el fondo es el alma indomable del grupo. Al llegar a Red Shore City, la magnitud del desafío se hace evidente. Las audiciones son brutales, y el magnate del entretenimiento, Jimmy Crystal, un lobo tan pulcro como implacable, apenas les presta atención. Buster sabe que para captar la atención de un pez gordo como Crystal, necesita algo más que un buen número. Necesita el número, algo que nadie haya visto antes. En un momento de desesperación creativa y viendo la indiferencia de Crystal, Buster improvisa, lanzando al aire una idea descabellada: un espectáculo ambientado en el espacio, un musical de ciencia ficción. Crystal, impulsado más por el ego que por la visión, acepta con una cláusula crucial. El espectáculo debe incluir a su hija, Portia Crystal, una joven leona que, a pesar de su linaje, carece de la chispa necesaria. Aquí es donde la trama se complica, alimentada por las inseguridades y los deseos ocultos de cada miembro del elenco. Johnny, por ejemplo, se encuentra con Klaus Kickenklover, un leopardo de las nieves coreógrafo legendario, conocido por su rigor casi militar. Johnny, cuya historia familiar siempre estuvo ligada a actividades cuestionables, ve en el baile una forma pura de expresión, una manera de demostrar su valía sin recurrir a viejos caminos. Kickenklover, sin embargo, es un tirano que exige perfección, forzando a Johnny a confrontar su propia disciplina. Rosita, por su parte, recibe un golpe demoledor. La parte que Buster le había prometido, el papel principal que la sacaría de ser solo la ama de casa soñadora, se le retira para dárselo a Portia, la protegida de Crystal. Para Rosita, esto no es solo una pérdida profesional. Es la confirmación de que el mundo del espectáculo es cruel y que su sueño de ser más que una madre trabajadora quizás sea inalcanzable. Ash, con su guitarra eléctrica siempre a mano, se convierte en el catalizador de la banda. Su carrera, forjada en la perseverancia tras ser rechazada por su propio padre, la ha hecho resiliente. Ella ve que Portia está siendo obligada a actuar, que su talento está siendo ahogado por las expectativas paternas. Ash, con la empatía que a menudo le falta a la gente del espectáculo, se acerca a Portia no como rival, sino como colega atrapada. La presión aumenta. Buster se entera de que Crystal ha estado reprimiendo a Clay Calloway, una leyenda del rock, un rinoceronte que se retiró tras la pérdida de su compañera y que vive aislado, sumido en el dolor. Crystal le dice a Buster que si no consigue que Calloway participe en el espectáculo, su teatro será clausurado y el elenco despedido. Buster se embarca en una misión casi suicida para convencer al ermitaño Calloway. El viaje es un recordatorio de la propia soledad que a veces acompaña al estrellato. Buster, utilizando toda su habilidad para conectar con las almas creativas, no vende un número. Le vende a Calloway la posibilidad de volver a sentir, de compartir su dolor a través de la música que una vez conmovió al mundo. Lo logra, no con promesas vacías, sino con la honestidad cruda que solo un verdadero soñador puede ofrecer a otro. El estreno llega. El teatro de Red Shore City está abarrotado. Portia, sintiéndose abrumada y culpable por el rol que le arrebataron a Rosita, está a punto de renunciar. Pero en el momento crucial, Rosita, demostrando la fortaleza que llevaba dentro, toma el lugar que le correspondía en el escenario.
Ella no necesita el papel. Ella es el alma del número. Johnny, habiendo encontrado su ritmo y su propia danza, se mueve con una libertad que desafía a su maestro Kick Clover. Y entonces aparece Calloway. Su presencia es magnética. Cuando empieza a tocar, el sonido llena el vasto auditorio, una mezcla de tristeza profunda y liberación catártica. Es la música que redime. El clímax no es solo sobre el aplauso, es sobre la autenticidad. Portia, inspirada por la valentía de Rosita y la redención de Calloway, finalmente canta su propia verdad, dejando de imitar la grandiosidad. Jimmy Crystal, al ver que ha perdido el control y que el público ama la verdad en el escenario, intenta sabotear el final. Pero Buster, en un acto final de fe, dirige a todo el elenco en una improvisación final, un número que celebra la resiliencia. El espectáculo es un éxito rotundo. Crystal queda expuesto y humillado ante la verdad del talento genuino. Buster Moon ha triunfado, no solo llevando su espectáculo a la gran ciudad, sino demostrando que el verdadero brillo no viene de las luces de neón, sino de la conexión honesta entre los artistas y su público. El elenco, más unido que nunca, se da cuenta de que el verdadero escenario es el que construyen juntos. El ambiente en el teatro de Buster era siempre una burbuja de calidez, pero Red Shore City se sentía como un océano helado para estos artistas provincianos. La llegada misma fue una prueba. El autobús lleno de sueños chocando con el tráfico implacable y la pomposidad de la ciudad. Buster, con su smoking quizás un poco desgastado comparado con los trajes hechos a medida de los ejecutivos de Crystal Entertainment, tenía esa fe inquebrantable, esa cualidad casi mesiánica que hacía que los demás lo siguieran incluso cuando la lógica gritaba que era una locura. Jimmy Crystal, ese lobo con un traje que gritaba poder, observaba al elenco con el desdén de quien ve un juguete interesante pero desechable. Para él, el arte era transacción, y Buster Moon era un vendedor ambulante. Cuando Buster lanzó la idea del musical espacial Out of This World, no fue por la visión artística, sino por la oportunidad de manejar el ego de su propia hija. Portia era el producto, no la artista. Su voz era clara, sí, pero carecía del alma desgarrada que hace que una canción duela de una manera hermosa. Johnny, en medio de esta vorágine de presión, encontraba en el baile una vía de escape de la sombra de su padre, un hombre cuya vida se había definido por las calles y los tratos turbios. Kick Clover era su némesis y su mentor. El leopardo, con sus movimientos tensos y su desdén por cualquier error, empujaba a Johnny hasta el borde. Cada paso forzado de ballet era una batalla interna de Johnny contra la idea de que su cuerpo solo servía para la fuerza bruta o la contienda ilegal. El sudor de Johnny no era solo esfuerzo físico, era la purificación de su linaje. Rosita, la madre coraje, experimentó el golpe más personal. El rol principal, el sueño por el que había sacrificado horas de sueño y tiempo con sus 20 hijos, se desvaneció en el aire por Portia. La mirada de Rosita al ver que su marido, aunque bien intencionado, ya la había relegado al papel secundario en su propia ambición, fue un reflejo de miles de mujeres que ven sus aspiraciones enterradas bajo las responsabilidades diarias. Su fuego, sin embargo, no se extinguió. Se transformó en una brasa lenta y peligrosa. Ash, la eterna outsider del rock, sintió una resonancia instantánea con Portia. Ella sabía lo que era tener talento y que no te vieran. La Ash que conocimos tocando en sótanos y luchando contra la apatía de su padre, entendía la jaula dorada de Portia. Se convirtió en la confidente silenciosa, la que le susurraba a Portia que su voz no era el eco de su padre, sino un instrumento propio esperando ser afinado. La búsqueda de Clay Calloway fue el punto de inflexión moral para Buster. Clay no era solo una estrella retirada, era un símbolo de cómo el estrellato podía devorar a un hombre. El rinoceronte vivía en una mansión sombría, rodeado de los ecos de su antigua fama y el vacío dejado por su amor perdido. Buster no fue allí como promotor, sino como coleccionista de almas rotas. Le mostró a Clay que el dolor no desaparece, pero puede transformarse en arte, que su música no había muerto, solo había estado en hibernación. La imagen de Buster, pequeño y terco, enfrentándose a la monumental tristeza de Clay, era la definición misma de la fe ciega de Moon. El estreno fue una tormenta de nervios. Cuando Portia se dio al pánico y huyó, Rosita no dudó.
No era sobre el guión, era sobre el espectáculo y la lealtad. Subió al escenario no con la timidez de la novata, sino con la determinación de quien ha luchado en casa y en la vida. Su actuación fue un torrente de emoción genuina, la de alguien que sabe lo que es casi perderlo todo. Y entonces Clay Calloway, cuando las primeras notas del rinoceronte resonaron, el aire se hizo denso. Era un sonido de luto y, paradójicamente, de resurrección. El público, acostumbrado al brillo superficial de Red Shore City, se encontró con algo visceral, algo que no podían comprar ni fabricar. Calloway estaba cantando su propia terapia en vivo. Cuando Crystal intentó imponer su control, tratando de silenciar el caos y forzar a Portia a volver a su guión prescrito, el elenco reaccionó como una unidad. Johnny bailó con una furia controlada que dejó a Kick and Clover sin palabras, liberado de las cadenas del juicio. Portia, viendo la autenticidad en el escenario, encontró su propia voz, una que no era la de su padre. El final fue un rugido colectivo, una sinfonía de voces dispares unidas por el riesgo compartido y la verdad descubierta. Buster Moon, una vez más, había dirigido no solo un espectáculo, sino una liberación emocional colectiva. El eco de los aplausos en Red Shore City era ensordecedor, un sonido dulce y embriagador que consolidaba la victoria del Teatro Moon. Sin embargo, la euforia del éxito rara vez es el final de la historia para un soñador como Buster Moon. Para él, es simplemente el telón que se levanta para el siguiente acto. Tras el triunfo, la realidad de Crystal Entertainment y sus maquinaciones resurge, aunque ahora con el elenco en una posición de fuerza renovada. Jimmy Crystal, humillado públicamente, no es un hombre que acepte la derrota con gracia, sino con veneno. La secuela inmediata de La Gran Noche se centra en la reconstrucción de las carreras y las alianzas forjadas en el fragor de la batalla creativa. Clay Calloway, que había encontrado un resquicio de paz en el escenario, ahora debe decidir si su regreso es temporal o si el refugio solitario ha sido reemplazado por un nuevo propósito, el de ser una leyenda que inspira, no que se esconde. Su proceso de sanación es delicado, y Buster se asegura de que su ritmo sea el dictado por su corazón y no por los contratos. La música de Clay, que una vez fue un lamento, se convierte en una banda sonora para la perseverancia del grupo. Johnny, que había impresionado a su severo maestro, Kick and Clover, con su capacidad para infundir alma a movimientos técnicamente perfectos, enfrenta el reto de la consistencia. El mundo del baile profesional es ferozmente competitivo y el gorila debe probar que su habilidad no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una disciplina recién adoptada. Su lucha se traslada al ámbito de mantener las promesas hechas a sí mismo, resistiendo la tentación de volver a viejos hábitos mientras navega por el esnobismo del mundo de la danza de élite. Rosita, por otro lado, descubre que el haber robado el escenario a Portia le ha otorgado una visibilidad tremenda, pero también una nueva forma de escrutinio. Las madres trabajadoras en el espectáculo son vistas a menudo como un truco, y ella debe equilibrar su inmensa capacidad para la energía y la pasión con la necesidad de mantener su vida familiar a flote. Su esposo, ahora más consciente de su potencial, debe aprender a ser un verdadero compañero de apoyo, reconociendo que el escenario es tan vital para Rosita como la cocina. Portia, liberada de la tiranía de su padre, se convierte en una aliada clave. Ella ha visto de primera mano cómo el miedo y la coerción matan la creatividad, y ahora utiliza su acceso privilegiado y su conocimiento interno del Imperio Crystal para proteger al Teatro Moon de futuras represalias. Su relación con Ash se profundiza, forjando una hermandad de artistas femeninas que entienden la presión de ser visibles y vulnerables ante el ojo público. Portia, que ahora canta por elección, ayuda a moldear el próximo proyecto, buscando historias auténticas en lugar de fórmulas probadas. Buster, viendo el potencial sin explotar de su grupo y la amenaza latente de Crystal, comienza a planear una gira. No es suficiente con haber triunfado en un solo teatro. El objetivo es llevar la magia del Teatro Moon a través de todo el país, asegurando su legado y blindando a sus amigos contra cualquier intento de desmantelamiento empresarial. La idea es ambiciosa, una gira que combine la fuerza del rock de Calloway, la elegancia inesperada del baile de Johnny y el corazón genuino de Rosita y Mina, todo bajo la dirección impecable de su visión.
El camino será largo y lleno de desafíos logísticos y emocionales. Pero Buster Moon ya ha demostrado que, cuando el escenario está en juego, su capacidad para convocar a lo imposible es su mayor talento. El próximo gran número no será un musical, sino una gira triunfal que consolide su leyenda. La decisión de embarcarse en una gira nacional no fue tomada a la ligera. Buster, aunque siempre impulsado por la adrenalina del momento, entendía que la fama recién adquirida era tan efímera como un reflejo en el agua si no se cimentaba con una presencia constante. La gira, bautizada internamente por Buster como el Eclipse Solar, buscaba precisamente eso, un evento tan ineludible que Crystal Entertainment, a pesar de su poder residual, no pudiera apagarlo. Clay Calloway era la pieza más volátil de este nuevo puzzle. Su regreso a la luz no había sido completo. Se presentaba en el escenario con una intensidad conmovedora, pero al caer el telón, se retiraba a la burbuja de su caravana, todavía cauteloso ante la multitud y la fama. Su inspiración ahora residía en el proceso de componer nueva música, material que reflejaba no solo su dolor pasado, sino también una esperanza tímida que había redescubierto al ver a Mina, la elefanta, cantar con una pureza que le recordaba a su difunta compañera. Mina, con su voz profunda y reconfortante, actuaba como un ancla emocional para Clay, su presencia gentil mitigando la aspereza del rinoceronte estrella. Johnny, con su disciplina recién descubierta en el baile, se enfrentaba al juicio constante de los críticos de danza de las grandes ciudades. Estos críticos, acostumbrados a bailarines con pedigrí de escuelas de élite, veían en Johnny una maravilla callejera, impresionante, pero carente de refinamiento académico. Keegan Clover, sorprendentemente, se había convertido en un feroz defensor de su pupilo, aunque lo hacía a su manera glacial, corrigiendo implacablemente cada desliz, no para humillarlo, sino para darle la armadura técnica que necesitaba para sobrevivir al sarcasmo de la alta sociedad del espectáculo. Johnny luchaba por mantener la conexión emocional con su baile mientras añadía capas de técnica. Su objetivo era ser tan preciso como un reloj suizo y tan apasionado como un incendio forestal. Rosita, la multitarea por excelencia, sentía el peso de ser la heroína inesperada. El público la adoraba por su autenticidad, pero ella temía que su constante presencia en el escenario erosionara el tiempo que le quedaba con sus 20 hijos. Su esposo, que al principio la había animado con entusiasmo, comenzaba a mostrar signos de agotamiento ante el equilibrio doméstico. La tensión se resolvía en pequeños actos de amor y compromiso. Rosita ensayando coreografías complejas mientras mece una cuna con el pie. Su marido aprendiendo a cocinar cenas familiares completas sin quemar la cocina. Era la prueba de que el sueño artístico no tenía por qué destruir la vida familiar, sino redefinir sus roles. Ash, actuando como gerente de giras adjunta y conciencia del grupo, se encargaba de manejar las negociaciones con los promotores locales, utilizando su astucia de rockera independiente. Ella notó la sombra que proyectaba Crystal sobre cada ciudad que planeaban visitar. Crystal, incapaz de detener la gira abiertamente tras el escándalo público, intentaba sabotearla desde las bambalinas, presionando a los dueños de teatros y a los patrocinadores. Portia, con su conocimiento de los trucos corporativos de su padre, se convirtió en la espía interna de Buster, alertando al equipo sobre las trampas legales y las cancelaciones injustificadas. La amistad entre la koala rockera y la leona pop se solidificó en torno a una misión compartida: desmantelar el cinismo corporativo con arte puro. Buster, sentado en el autobús de gira, ya no miraba hacia un horizonte lejano. Miraba a su alrededor, al elenco durmiendo agotado pero en paz después de un show exitoso. Se dio cuenta de que su mayor logro no había sido conseguir un gran teatro, sino ensamblar una familia disfuncional y talentosa, una que se cubría las espaldas mutuamente. El éxito de la gira no se mediría en taquilla, sino en la forma en que cada miembro del elenco regresaría a casa, más completo y menos asustado de sus propias sombras. El siguiente acto era demostrar que la magia del Teatro Moon no era un lugar, sino la gente que la creaba. La carretera se extendía ante ellos, un mapa sin fin de posibilidades y peligros ocultos, y el autobús de gira se había transformado en un hogar rodante, ruidoso y lleno de vida.
Las primeras paradas de El eclipse solar confirmaron los temores de Buster y las esperanzas de Portia. Crystal estaba jugando sucio. En una ciudad del Medio Oeste, el sistema de sonido falló estrepitosamente justo antes de la aparición de Clay. Buster vio el pánico en los ojos del rinoceronte, el viejo fantasma del silencio amenazando con atraparlo de nuevo. Pero esta vez, Ash no permitió que sucediera. Con su guitarra en mano, subió al escenario en medio de la oscuridad y comenzó un solo crudo, improvisado, un puente sónico de puro rock and roll que mantuvo a la audiencia cautivada mientras los técnicos, liderados por un nervioso Gunther y un Johnny sorprendentemente eficiente en tareas de mantenimiento, reparaban el equipo. Fue un testimonio de la adaptabilidad del grupo. Ya no dependían de un guión perfecto, sino de la química instintiva. Johnny, por su parte, comenzó a encontrar un equilibrio entre la técnica y la emoción. En una noche particularmente lluviosa, durante un número de ballet que requería una precisión milimétrica, sintió la presión. En lugar de congelarse, recordó las calles por las que había pasado y el esfuerzo de su padre para mantenerlo a salvo, y transformó la rigidez del ballet en la fuerza controlada de una danza urbana. Kicken Clover, observando desde las sombras, no aplaudió, pero hizo algo mucho más significativo. Asintió una sola vez, un gesto que valía más que cualquier ovación para el gorila. Rosita, al ver cómo Portia se involucraba cada vez más en la logística de la gira, demostrando una inteligencia empresarial aguda, sintió un profundo respeto por la joven leona. Portia, liberada de su jaula dorada, no solo protegía al grupo de Crystal, sino que también se estaba forjando una identidad como artista que elegía sus batallas. En una conversación nocturna, Portia confesó a Rosita que, irónicamente, la presión de su padre la había hecho temer cantar en absoluto, mientras que la presión de la gira había hecho que Rosita anhelara cantar cada noche. Ambas encontraron en la otra un espejo de sus respectivas luchas contra las expectativas femeninas. La madre que no podía parar y la hija que no podía empezar. Miena se convirtió en la voz mediadora del grupo. Su calma natural era un bálsamo necesario. Su interacción con Clay Calloway se hizo más profunda. Ella no lo presionaba a hablar o a actuar. Simplemente le ofrecía su presencia y su voz meliflua durante los ensayos vocales. Una tarde, Calloway, mientras escuchaba a Mina practicar una balada, le dedicó una pequeña melodía nueva, algo íntimo y esperanzador. Para Buster, este fue el verdadero premio de la gira. No las entradas vendidas, sino la evidencia tangible de que la música estaba curando a los heridos. Buster, mientras tanto, se enfrentaba al cansancio de ser el líder omnipresente. Estaba constantemente vigilante ante cualquier correo electrónico sospechoso o llamada telefónica cortada. La presión de mantener la ilusión de control sobre el caos lo estaba desgastando, y en un momento de debilidad, confesó a Ash que temía que si la gira terminaba, todos volverían a sus vidas normales y él se quedaría solo con un teatro vacío de nuevo. Ash, con la madurez que le dio su propia lucha por el reconocimiento, le recordó con firmeza que el Teatro Moon ya no era un lugar físico, sino la red de apoyo que habían creado. El verdadero negocio de Buster no era vender boletos, era inspirar la tenacidad en los demás, y esa tenacidad, una vez encendida, era imparable. La gira continuaba, una caravana de sueños resilientes moviéndose bajo la sombra, pero siempre con las luces puestas en el siguiente amanecer escénico. El clímax de la gira llegó en una metrópolis tan grande y anónima que amenazaba con devorar la identidad de cualquier artista que no estuviera firmemente anclado. El teatro asignado, un antiguo y grandilocuente palacio de espectáculos que Crystal Entertainment había intentado reservar para sí mismo, era enorme, casi intimidante. Buster, sabiendo que este era el último gran enfrentamiento contra la influencia de Crystal, orquestó el espectáculo con una meticulosidad febril. Había aprendido del primer encuentro en Red Shore City. La autenticidad era el arma definitiva contra la manipulación. Para este gran final, la dinámica entre los artistas había evolucionado notablemente. Johnny ya no bailaba para probar algo a un maestro distante, sino por la pura alegría de la expresión corporal. Sus movimientos eran fluidos, una conversación fluida entre su pasado y su presente disciplinado. Su número, que ahora incluía un segmento de improvisación,
era un espejo de su propia liberación. Kiken Clover, quien había viajado encubiertamente para ver esta última actuación, se permitió un pequeño y casi imperceptible gesto de orgullo al ver cómo el gorila dominaba el escenario. Rosita y Portia habían creado una coreografía conjunta, que era un diálogo visual sobre el empoderamiento femenino. Portia, con su voz ahora clara y sin temblor, cantaba temas de liberación personal, inspirada por las historias de Rosita sobre la lucha por el tiempo y el espacio propio. Habían decidido rendir homenaje a la lucha materna con un número potente que fusionaba la elegancia pop de Portia con la energía terrenal de Rosita, enviando un mensaje directo a las mujeres en la audiencia que se sentían divididas entre el deber y el deseo. Clay Calloway estaba en su mejor momento. La nueva música que había compuesto junto a Mina no era solo un recuerdo de lo perdido, sino una celebración de lo que quedaba. Su voz, aunque todavía teñida de melancolía, ahora tenía un matiz de propósito. Mina, a su lado, era la luz constante, su presencia recordándole a Clay que la belleza reside en la continuidad del sentimiento, no en su repetición estática. La química entre el rockero retirado y la elefanta dulce era magnética. Una era la tormenta pasada y la otra la calma que sigue. La noche del estreno, Crystal hizo su último movimiento desesperado. Utilizando su influencia residual en la seguridad del recinto, intentó que el equipo de Buster fuera detenido bajo falsas acusaciones de incumplimiento de contrato, un intento patético de hacer cumplir su dominio. Pero Portia estaba preparada. En el momento en que los agentes de seguridad se acercaron al backstage, ella activó una grabación de audio previamente obtenida. Una confesión detallada de Crystal sobre sus intentos de sabotaje en las ciudades anteriores, guardada como póliza de seguro. El ruido de la confrontación se detuvo. El poder de Crystal se desvaneció ante la evidencia expuesta públicamente. Buster, viendo que el drama externo se había resuelto, solo tuvo que hacer una cosa: dirigir. El espectáculo fue una explosión de creatividad sin restricciones. Ash cerró la noche con un número donde su habilidad para conectar con el público era palpable, su guitarra resonando con la promesa de un futuro brillante y autoescrito. Cuando el elenco se reunió en el escenario para el saludo final, el público, de pie, coreaba el nombre de Buster Moon. No era solo un triunfo empresarial, era la victoria de la honestidad artística sobre la avaricia corporativa. La gira había terminado, pero el Teatro Moon no iba a cerrar. De hecho, al recibir una ovación que parecía no tener fin, Buster supo que el próximo paso no sería buscar un nuevo espectáculo, sino establecer una academia, una institución donde los soñadores, como él una vez fue, pudieran aprender a navegar el mundo del espectáculo sin perder su alma en el proceso. El verdadero legado de Buster Moon no eran los aplausos de una noche, sino la infraestructura para sostener el brillo de muchos otros. El aire vibraba con la promesa de un nuevo comienzo, un sentimiento que Buster Moon, con su característico brillo en los ojos, ya estaba canalizando hacia su próximo gran proyecto, la Academia Moon. La experiencia de la gira había sido un crisol, forjando al elenco no solo en artistas más competentes, sino en mentores potenciales. Buster, habiendo probado el sabor del éxito a escala nacional, entendía que para asegurar la permanencia de su espíritu innovador, debía invertir en la próxima generación, aquellos que aún dudaban si su voz era lo suficientemente fuerte para ser escuchada. La decisión de fundar la academia se encontró con una mezcla de entusiasmo y escepticismo. Para Ash, significaba la oportunidad de enseñar la resiliencia que solo se aprende al ser pateada del escenario y levantarse una y otra vez. Ella visualizó un programa de composición y performance centrado en la autenticidad, donde el uso de la guitarra eléctrica no fuera solo un accesorio, sino una extensión del diálogo interno. Ash, que había luchado contra el rechazo de su propio padre músico, quería asegurarse de que los estudiantes nunca dudaran del valor intrínseco de su sonido. Johnny, al escuchar la propuesta, sintió un llamado inmediato a la disciplina y la estructura que le había proporcionado el baile. Él quería enseñar a los jóvenes que la técnica no sofoca la pasión, sino que le da las herramientas para manifestarse con poder. Kiken Clover, todavía sorprendentemente involucrado, envió una carta formal a Buster, ofreciendo su experiencia en la formación de cuerpos de baile de clase mundial, siempre y cuando la academia mantuviera estándares innegociables de rigor.
Johnny, con una sonrisa irónica, aceptó el desafío, listo para ser el puente entre la técnica glaciar y la pasión desbordante. Rosita, la encarnación de la perseverancia, se ofreció como directora de operaciones y bienestar estudiantil. Su rol sería vital: asegurarse de que los jóvenes artistas no se quemaran a sí mismos en el intento de alcanzar la fama. Ella traería consigo la sabiduría práctica de equilibrar el arte con la vida real, insistiendo en horarios de sueño adecuados y promoviendo la salud mental. Su esposo, ahora un ferviente creyente en el Circo Moon, se apuntó como responsable de la logística y el mantenimiento de las instalaciones, asegurando que el alma de Rosita no tuviera que preocuparse por el estado del vestuario o el transporte. Mina y Clay Calloway acordaron codirigir el departamento de vocalización. Calloway, más abierto y presente que nunca, encontraba en la enseñanza un eco de la vida que había perdido, canalizando su experiencia de dolor y redención en lecciones sobre cómo usar la vulnerabilidad como combustible artístico. Miena complementaba esta intensidad con su enfoque suave y técnico, enseñando a los cantantes a modular su emoción sin perder la potencia. La presencia de Clay en la academia era un faro, un recordatorio viviente de que incluso la oscuridad más profunda puede ser atravesada por una nota bien sostenida. Portia, utilizando los recursos que logró recuperar de la caída de su padre, se encargó de la financiación y las relaciones públicas de la academia, asegurando que los estudiantes talentosos pero sin recursos tuvieran acceso total a la formación. Ella se dedicó a buscar jóvenes artistas que, como ella, se sintieran sofocados por estructuras rígidas o falta de oportunidades, creando un ambiente donde la diversidad de géneros musicales fuera celebrada. Buster Moon, al dar el discurso inaugural frente a una nueva generación de animales llenos de sueños nerviosos, no habló de estadios ni de taquilla. Habló de fracaso. Relató sus propias caídas, sus deudas, la incredulidad de los demás, pero lo hizo con la certeza de que cada revés era solo un ensayo general para un éxito mayor. La Academia Moon no sería un mero teatro. Sería una fortaleza contra el cinismo, un lugar donde el riesgo se celebraba y donde cada nuevo artista entendería que la verdadera estrella no es la que brilla más fuerte, sino la que se niega a apagarse. El telón de la academia se levantaba y Buster, rodeado de sus amigos convertidos en pilares, sabía que este capítulo sería el más duradero de todos. El ambiente en la Academia Moon era eléctrico, una vibración constante entre la euforia del descubrimiento y el rigor de la disciplina. Las instalaciones, renovadas y modernizadas gracias a las gestiones de Portia, parecían un santuario dedicado al arte sin fronteras. El desafío inicial, sin embargo, no era atraer talento, sino domesticar la ambición desenfrenada de los aspirantes, jóvenes criaturas llenas de ideas grandiosas, pero sin la paciencia para el proceso. Ash se enfrentó rápidamente a su primer dilema. Un joven tejón guitarrista, tecnicista brillante, se negaba a tocar algo que no fuera a imitar solos complejos de leyendas pasadas. Ash lo retó a escribir algo que reflejara su propia experiencia, el hedor del sótano donde practicaba y el sabor del café barato. Cuando el tejón finalmente compuso una pieza brutalmente honesta sobre la frustración de no ser entendido, Ash sintió una satisfacción profunda, viendo en él el reflejo de su propia juventud rebelde. La lección era clara: la técnica es el lenguaje, pero la experiencia personal es el mensaje. Johnny, bajo la atenta mirada y los esporádicos correos electrónicos críticos de Kick and Clover, se dedicaba a enseñar a los alumnos a usar el suelo como un lienzo. Un grupo de cabras jóvenes, con una energía caótica, se frustraba con los giros y las elevaciones. Johnny, recordando el día que decidió honrar su herencia en lugar de huir de ella, les mostró que la fuerza de un gorila puede ser contenida en la delicadeza de un plié. Les contó cómo el baile le había dado dignidad, donde el mundo solo veía potencial para el problema. Ver a esas cabras finalmente sincronizarse fue una victoria más dulce que cualquier aplauso del público. El espacio vocal de Mina y Clay Calloway era un estudio de contrastes. Calloway se mostraba más didáctico de lo esperado, insistiendo en que el miedo escénico no era una debilidad, sino una conexión hiperactiva con el momento presente. Utilizaba su propia historia para ilustrar que la voz más poderosa es la que ha aprendido a temblar sin romperse.
Miena, con su serenidad de elefanta, se aseguraba de que el lado físico del canto, la respiración, el soporte, no se olvidara en la emoción del drama. La sinergia entre ellos creaba una atmósfera donde la tristeza y la alegría podían coexistir en una misma nota. Rosita, en su papel de administradora de la vida, tenía que lidiar con las crisis emocionales. Un joven ratón, abrumado por la distancia de su familia, estaba a punto de abandonar. Rosita se sentó con él, no como una directora, sino como una madre de 20. Le recordó que la familia no siempre es un lugar, sino una red de apoyo tejida a lo largo del tiempo. Le mostró fotos de sus hijos creciendo mientras ella perseguía su sueño, demostrando que el amor se multiplica, no se divide, con cada nueva ambición. Buster, ahora más en la sombra organizativa y menos en el centro de atención, observaba a su equipo liderar. Se sentía un poco desplazado, temeroso de que su propósito se hubiera agotado. ¿Qué quedaba para el director cuando sus talentos ya no eran necesarios para salvar el espectáculo? Portia, notando su melancolía silenciosa, le recordó que su verdadero talento residía en la capacidad de ver el potencial donde otros solo veían desechos. Ella lo instó a concentrarse en la visión de la academia, a diseñar el espectáculo final de graduación. Buster sonrió, entendiendo. Su nueva obra maestra no sería un solo acto, sino la puesta en escena de las carreras que él había ayudado a construir. El futuro no era solo un lugar donde actuar, sino un lugar donde enseñar a actuar con el corazón abierto. El espectáculo final de graduación de la Academia Moon se convirtió en la manifestación física de la filosofía de Buster, un mosaico de talentos dispares unidos por una visión singular. Buster, liberado de la necesidad de ser el héroe constante, se dedicó a diseñar un programa que no tuviera un solo protagonista, sino una constelación de ellos, cada uno brillando con su propia luz recién descubierta. El tejón compositor, bajo la tutela de Ash, abrió la noche con una pieza feroz y melancólica. Su guitarra eléctrica no gritaba ira, sino una frustración articulada, y el público joven en las gradas se reconoció inmediatamente en esa honestidad sin adornos. Ash, de pie a un lado del escenario, observaba con una satisfacción tranquila. Había enseñado al tejón a hacer del ruido interior una sinfonía comprensible. Luego vino el segmento de Johnny. El gorila había convencido a Kick and Clover para que diseñara una coreografía que fusionaba ballet clásico con movimientos inspirados en el parkour callejero. Era una danza de contradicciones resueltas, la gracia aérea sobre los cuerpos musculosos, la precisión técnica sirviendo a una narrativa de superación. Los padres de Johnny, que habían asistido por primera vez sin temor a ser juzgados, se quedaron mudos ante la belleza controlada de su hijo, reconociendo en su arte la disciplina que él siempre había anhelado en su vida. El momento más esperado por Buster fue la colaboración vocal. Clay Calloway, ya sin la armadura de la tristeza perpetua, subió al escenario junto a Mina. Él cantó una melodía nueva, una que había escrito pensando en la luz que Mana irradiaba. Era una canción sobre la posibilidad de reconstrucción. Mina no solo armonizaba, tejía una red de seguridad vocal para que la voz de Clay nunca temblara al alcanzar las notas más altas. Era la perfecta unión de la experiencia cruda y la pureza sanadora, un dueto que resonaba con la idea de que la belleza perdura a través del dolor compartido. Rosita, actuando como anfitriona del espectáculo, no solo presentaba a los artistas, sino que compartía pequeñas anécdotas sobre sus luchas diarias y cómo el arte les había dado perspectiva. En un momento dado, ella misma se unió a Portia en una pequeña coreografía improvisada, un guiño a su número estrella pasado, pero ahora ejecutado con una confianza que no pedía disculpas. Portia, vestida con un atuendo elegante pero funcional, anunció a continuación las becas completas para los próximos 5 años de la academia, financiadas con los activos recuperados de Crystal Entertainment, un golpe final y simbólico a la tiranía corporativa. Buster, al pie del escenario, vio a cada uno de sus amigos no como empleados o colegas, sino como co-creadores de un legado. Ellos habían demostrado que el verdadero espectáculo no está en el presupuesto o la fama, sino en la valentía de mostrar las cicatrices. Cuando el elenco final se reunió para el saludo, no fue el rugido de un público lo que Buster atesoró, sino la mirada de profunda satisfacción y pertenencia en los ojos de sus amigos.
Había fundado un teatro y luego una gira, pero con la academia Buster Moon había logrado algo infinitamente más valioso. Había plantado un jardín donde el arte genuino podía florecer indefinidamente, libre de las sombras de Red Shore City. El director se permitió sonreír, sabiendo que su mejor acto aún estaba por llegar, interpretado por aquellos a quienes había enseñado a creer en sus propias estrellas. El cierre de la academia, con sus ecos de promesas cumplidas, dejó a Buster Moon en un estado de serena contemplación. La luz del día se filtraba en su ahora ordenado despacho, un lugar que antes era un hervidero de ansiedad y ahora era un nido de recuerdos compartidos. Se había acostumbrado al zumbido constante de la actividad, al caos organizado de los ensayos, y la quietud repentina de la posgala se sentía casi antinatural. Pero esta calma era diferente a la que sentía después del primer show en Red Shore City. Esta era una calma ganada, cimentada en la solidez de su comunidad. Ash, con su energía todavía eléctrica, era la primera en interrumpir su paz. Entró no con una guitarra, sino con un portátil, mostrando a Buster esquemas de un nuevo modelo de estudio de grabación que planeaba instalar en una sección del teatro. Quería crear un espacio donde los artistas pudieran grabar con la misma honestidad que tenían en vivo, sin los costos prohibitivos de los estudios profesionales de la ciudad. Ash había evolucionado de ser la niña herida del rock a una empresaria creativa, entendiendo que la infraestructura podía apoyar el arte. Su padre, por cierto, había enviado una nota lacónica. Suena ruidoso. Me gusta. Johnny, con una elegancia recién adquirida que hacía justicia a sus movimientos en el escenario, se acercó con una propuesta para Johnny el joven, el tejón compositor. Sugirió incorporar clases de conciencia corporal y gestión del estrés para los aspirantes, convencido de que la mente y el cuerpo debían ser tan disciplinados como la técnica. Johnny entendía que la verdadera libertad en el baile venía de conocer y respetar los límites del propio cuerpo, un aprendizaje arduo para él. Había aprendido a canalizar la energía callejera en disciplina artística y ahora quería compartir ese mapa de navegación. Rosita y Mana habían encontrado un nuevo proyecto conjunto, sorprendentemente lejos de los escenarios: la creación de un programa de divulgación comunitaria. Utilizando el vehículo de gira que ya no era necesario, planeaban llevar mini espectáculos gratuitos a los barrios menos afortunados de la ciudad, recordando a los artistas emergentes que el arte era un servicio, no solo un producto. Rosita aportaba la logística inquebrantable y el optimismo práctico, mientras que Mina ofrecía el toque emocional, asegurando que los espectáculos fueran espacios seguros para la expresión. Habían entendido que la mayor audiencia de Buster no era la de los teatros llenos, sino la de aquellos que necesitaban desesperadamente ser vistos. Portia se había consolidado como la fuerza estabilizadora del grupo, la que podía negociar con cualquier ayuntamiento o promotor sin perder su brillo. Ella había heredado el instinto de negocios de Crystal, pero lo había refinado con la ética de Buster. Estaba organizando la venta de los derechos de la música de la gira, asegurando que todas las regalías fueran directamente a los creadores. Un último acto de desmantelamiento del viejo modelo de explotación. Buster, observando cómo sus amigos se habían convertido en líderes activos y visionarios, se sintió finalmente libre de la carga de ser el único motor. Su papel se había metamorfoseado. Ya no era el salvador desesperado, sino el arquitecto de un ecosistema creativo. Se sentó en la butaca del teatro, la misma que había usado para ensayar cuando todo era una fantasía. Miró el escenario vacío y, en lugar de ver un espacio que necesitaba ser llenado, vio un lienzo infinito. Su próxima meta no era un espectáculo, sino un festival anual, una celebración continua de la resiliencia artística que su familia había forjado. El legado de Buster Moon no era la perfección, sino la interminable capacidad de empezar de nuevo, mejor y más fuerte, cada vez que el telón caía. La secuela de la exitosa película animada, Sing Doll, se presenta no solo como una continuación de las travesuras musicales de Buster Moon y su tropa, sino como una audaz y, a veces, desesperada escalada hacia la grandeza escénica. La narrativa central gira en torno a la ambición desmedida que impulsa a Buster, el koala empresario teatral, a llevar a sus talentos a Red Shore City, en Las Vegas del universo animal, para conseguir un contrato con el magnate del entretenimiento, Jimmy Crystal.
El hilo conductor de la película es el riesgo calculado y la ilusión del éxito. Buster, con su optimismo inquebrantable, representa la figura del emprendedor que, a pesar de haber logrado un éxito local con su teatro en el Teatro Moon, siempre mira hacia el horizonte más lejano. Su entusiasmo es contagioso, pero su planificación a menudo roza la imprudencia. La necesidad de impresionar a Crystal lo lleva a prometer un espectáculo que requiere talentos que aún no posee, específicamente la participación de Clay Calloway, un león rockero legendario que lleva años recluido tras una tragedia personal. Este arco argumental introduce la subtrama emocional más significativa, la curación a través del arte. Clay Calloway, inspirado libremente en figuras icónicas del rock como Bono, quien de hecho le presta su voz en la versión original, es el corazón melancólico de la película. Su retiro es el peso del duelo no resuelto. La misión de Ash, la puercoespín estrella de rock, de reconectar con Calloway es fundamental. Su propia trayectoria, marcada por el aprendizaje constante y la superación del miedo escénico inicial, la posiciona como la única capaz de entender el aislamiento del león. La música, en este contexto, no es solo entretenimiento, sino un lenguaje para sanar heridas profundas. La película explora magistralmente el concepto de falsa identidad necesaria para el estrellato. Johnny, el gorila con un talento innato para el baile, debe enfrentarse a la presión de dominar el tap, un estilo que no es el suyo, bajo la tutela de Klaus Kickenklover, un leopardo instructor de danza obsesionado con la perfección técnica y la disciplina militar. Esta tensión entre el talento natural y la técnica forzada refleja las batallas internas de muchos artistas que deben moldear su esencia para encajar en una visión comercial. La insistencia de Johnny en encontrar su propia manera de bailar, fusionando su energía con los pasos aprendidos, simboliza la autenticidad en medio de la producción masiva. Por otro lado, Rosita, la madre trabajadora, se enfrenta a la dualidad de su vida. Tras haber sido una revelación en la primera entrega, aquí debe lidiar con la amenaza de ser reemplazada por Portia Crystal, la mimada hija de Jimmy Crystal. Este conflicto resalta la fragilidad de la fama y cómo la edad o la falta de novedad pueden hacer que un artista sea desechable. La presión es tan intensa que Rosita temporalmente pierde su voz interior, viéndose forzada a seguir un guión que no la representa, hasta que recuerda el poder de su propia expresión. Jimmy Crystal funciona como el antagonista arquetípico del productor de Hollywood, carismático en la superficie, pero despiadado y controlador en el fondo. Su exigencia de que el espectáculo incluya una referencia a un evento traumático personal para su difunta esposa es el límite ético que Buster debe cruzar. La película sutilmente critica la explotación del dolor ajeno en nombre del arte y el beneficio. Musicalmente, Sing 2 eleva el listón. Mientras que la primera se basó en éxitos pop conocidos, esta secuela se inclina fuertemente hacia el rock de estadio y el pop épico, utilizando temas de artistas como Queen, U2, The Weeknd y Billie Eilish. Esta selección musical no es casual. Está diseñada para complementar la escala monumental del espectáculo que intentan montar. La culminación del acto final, donde Calloway finalmente se une a la banda y su poder vocal resuena con la energía renovada del elenco, es el clímax catártico que valida todas las luchas y sacrificios. En esencia, Sing 2 es una oda a la perseverancia artística y a la importancia de rodearse de un equipo que te recuerde quién eres cuando tú mismo lo olvidas. La película celebra el espíritu colectivo del teatro, donde el fracaso es solo un ensayo para el gran éxito, siempre y cuando se mantenga la fe, no solo en el sueño, sino en la capacidad de cada miembro del elenco para encontrar su nota más alta. La ambición de Buster Moon no es meramente financiera, es una necesidad existencial, una forma de exorcizar el fantasma de su antiguo teatro y asegurar su legado. Se percibe en sus movimientos rápidos y en esa mirada siempre un poco desenfocada, como si ya estuviera viendo el gigantesco cartel de neón sobre el teatro colosal, incluso cuando solo está negociando en un mugriento callejón de Red Shore City. La llegada a esta metrópolis de cristal y luces cegadoras sirve como un choque cultural para el elenco del Teatro Moon, acostumbrados a la calidez íntima de su comunidad. Red Shore City es impersonal.
Exige brillo inmediato y castiga la lentitud. La caracterización de Ash, la puercoespín, madura notablemente. Ella ya no es la adolescente insegura que temía el micrófono. Su encuentro con Clay Calloway es la parte más conmovedora del guión. Calloway, con su voz ronca y su porte de leyenda caída, encarna la parálisis del artista que ha perdido su musa o su razón para crear. Ash, al compartirle una melodía simple pero sincera, no está pidiendo que cante, está ofreciéndole una conexión humana. La metáfora del aislamiento de Calloway, envuelto en sombras y silencio, se rompe gradualmente a través de la paciencia y la insistencia suave de Ash, un reflejo de que el verdadero arte surge de la vulnerabilidad compartida, no de la perfección impuesta. Johnny, el gorila, experimenta quizás la crisis de identidad más intensa. Kicken Clover, con su acento germánico exagerado y su obsesión por la rigidez, representa el polo opuesto al estilo libre y apasionado que Johnny aprendió de su padre, un criminal reformado que encontró en el baile una nueva forma de expresión. La lucha de Johnny con el tap es visualmente potente. Sus grandes pies golpean el suelo con torpeza al principio, pero cuando finalmente acepta incorporar la fluidez de su propio ritmo en los complejos patrones de claqué, se produce una liberación catártica. Es la validación de que la técnica debe servir al espíritu, y no al revés. Rosita, por su parte, se convierte en la representante de la artista de mediana edad en una industria obsesionada con la juventud. Su lucha contra Portia Crystal, la heredera mimada con una voz sorprendentemente buena pero carente de alma, es la lucha contra la obsolescencia. Cuando Buster, cegado por el pánico de perder el espectáculo y el trato con Crystal, la relega a un papel secundario, el dolor de Rosita es palpable. Su triunfo posterior, al recuperar el control de su número, es un grito silencioso a todas las madres y artistas que han tenido que negociar su espacio entre las responsabilidades y los sueños. La estructura del espectáculo, planeado como un gran musical sobre el poder de la esperanza, se convierte en una metáfora de la propia producción de la película. Tienen que mentir, tienen que forzar la mano del destino, tienen que invitar a la leyenda a regresar, todo para demostrar que el sueño de Buster es viable. La tensión narrativa se mantiene alta porque el fracaso no solo significaría la ruina del teatro, sino la desilusión de un grupo que ha puesto su fe ciega en el optimismo del koala. Cuando finalmente Calloway sube al escenario, su rugido no es solo vocal, es la reivindicación de que el arte, incluso cuando nace del dolor más profundo, tiene el poder inigualable de elevar a la audiencia y, más importante aún, al propio artista. El diseño de producción de Red Shore City es clave para acentuar la presión que sienten los protagonistas. Los escenarios son grandiosos, a menudo excesivamente brillantes, casi vulgares en su ostentación, lo que contrasta fuertemente con la autenticidad terrenal del Teatro Moon. Esta dicotomía visual subraya la tesis de la película. El verdadero arte necesita corazón, algo que la máquina de hacer estrellas de cristal parece dispuesta a triturar. La opulencia superficial de la ciudad funciona como una prueba de fuego para la autenticidad de los personajes. Meiko, la señorita koala que maneja el negocio de utilería en el teatro, y Gunther, la ardilla con un entusiasmo inagotable por el baile, aunque secundarios, proveen el anclaje cómico y la lealtad incondicional. Gunther, en particular, encarna la alegría pura del movimiento, sin las complejidades internas que atormentan a Johnny o Rosita. Su inmersión total en el espectáculo, sin cuestionar la logística o el riesgo, es un recordatorio constante para Buster de la inocencia creativa que está tratando de proteger. La relación entre Buster y su equipo se pone a prueba por la manipulación de Crystal. Buster se ve forzado a convertirse en el tipo de empresario que no quería ser, alguien que utiliza las debilidades de sus artistas como palanca. El momento en que Crystal le exige a Buster que incluya el segmento sobre la esposa en el show, amenazando con exponer la pequeña mentira sobre Calloway, es el punto más bajo moral de Buster. Su rostro, un mapa de ansiedad bajo esa inmensa responsabilidad, refleja el dilema de todo director. ¿Hasta dónde puedes presionar a tus colaboradores para lograr una visión artística? Es aquí donde la fe de su equipo es crucial. Ellos eligen confiar en el sueño original de Buster por encima del miedo impuesto por Crystal.
La música de Queen, especialmente A Breathtaking Time, utilizada durante la travesía de Ash y Calloway, subraya la épica del desafío personal. No es solo una canción de fondo, es la banda sonora de la rehabilitación emocional. Calloway, al revivir su pasado a través de la reinterpretación de su propia obra por parte de Ash, comienza a desmantelar el muro que construyó alrededor de su dolor. Su regreso al escenario no es un acto de caridad hacia Buster, sino una necesidad urgente de liberarse del silencio autoimpuesto. Finalmente, la coreografía del número final es un triunfo de la integración de estilos. Johnny no está haciendo solo tap, está haciendo un tap gorila, una danza híbrida que respeta las reglas pero las subvierte con fuerza y emoción. Rosita recupera su momento de gloria vocal, no a través de un número de relleno, sino como parte integral del coro poderoso, demostrando que el valor de un artista no reside en ser el foco principal, sino en la fuerza que aporta al conjunto. Sync 2 concluye reafirmando que la verdadera producción exitosa es aquella que permite que cada talento, por distinto que sea, brille al unísono, sin necesidad de sacrificios deshonrosos. El éxito obtenido en Red Shore City, aunque espectacular y musicalmente resonante, plantea inmediatamente la cuestión de la sostenibilidad y la identidad artística a largo plazo. La euforia del estreno de Out of This World se disipa con la misma rapidez con que las luces del colosal se apagan. Buster Moon, habiendo conquistado el desafío más grande, se encuentra en una encrucijada existencial común a muchos artistas que tocan la cima. ¿Cómo se supera el cenit? El peligro ahora no es el fracaso, sino la complacencia y la presión por replicar lo irreplicable. La sombra de Jimmy Crystal, a pesar de su encarcelamiento o exilio, permanece como un recordatorio de las fuerzas externas que intentan moldear la expresión artística en un producto puramente comercial. La película sugiere que, una vez que el artista ha probado la adrenalina del gran escenario y el reconocimiento masivo, el regreso a formatos más pequeños o íntimos se siente como un retroceso. Buster, impulsado por su naturaleza inagotable, ya está ideando la siguiente gran maniobra, probablemente buscando un escenario aún más grande o un desafío más audaz que demuestre que el éxito anterior no fue un golpe de suerte. Este impulso hacia adelante se convierte en el nuevo motor de la secuela potencial o en el tema para el desarrollo futuro de los personajes. Ash, habiendo restaurado la voz de Calloway y fortalecido su propia presencia escénica, ahora debe lidiar con ser una artista establecida, no una aspirante. Su música, antes enfocada en la supervivencia emocional, necesita evolucionar hacia la exploración temática más profunda. Johnny, al dominar su fusión de estilos de baile, debe ahora infundir esa misma confianza en todas sus decisiones creativas, resistiendo cualquier intento de ser encasillado en un único género de movimiento. Rosita, por su parte, encuentra un nuevo equilibrio. Habiendo demostrado que puede desempeñar roles estelares y de apoyo con igual vigor, su arco se centra en la mentoría y la influencia. Ella se convierte en el ancla para los miembros más jóvenes o más volátiles del elenco, utilizando su experiencia como madre y artista para ofrecer perspectiva y estabilidad. Su voz ya no solo pertenece al musical, sino al consejo del grupo. El Teatro Moon, que en la primera película era un refugio de sueños, se transforma en un centro de entrenamiento avanzado. Los personajes ya no solo están aprendiendo a cantar o bailar, están aprendiendo a negociar con la fama, a gestionar la crítica y a mantener la integridad artística bajo escrutinio constante. La lección final que impone el éxito en Red Shore City es que la verdadera actuación no termina cuando se bajan las luces, sino que continúa en cómo se manejan las secuelas, asegurándose de que el espíritu comunitario que les permitió llegar a la cima no se disuelva en la vanidad individual o en la sed insaciable de la industria del entretenimiento. La próxima aventura será, inevitablemente, sobre defender lo que han construido contra el mundo que intenta devorarlo. La necesidad de un nuevo desafío para Buster Moon se manifiesta casi inmediatamente como una pulsión de insomnio, una incapacidad para saborear la victoria. Su mente opera a la velocidad del rayo, calculando qué vacío creativo debe llenar ahora que la ambición de Red Shore City se ha cumplido. Este estado de hiperactividad, que en la primera película era un motor positivo, corre el riesgo de convertirse en una trampa.
Pues si el objetivo es siempre lo más grande, ¿cuándo se permite la reflexión y la consolidación? La belleza del Teatro Moon radicaba en su imperfección y en la camaradería que permitía el error. El colosal, aunque conquistado, siempre estuvo a un paso de ser impersonal. El impacto de Clay Calloway en el grupo es duradero y profundo. Su presencia, aunque quizá no constante en futuras giras, ha elevado el estándar emocional de la compañía. Él les enseñó que la honestidad brutal en el escenario, nacida de la experiencia vivida, supera cualquier técnica pulida. Para Ash, Calloway no es solo un colega, sino un referente de supervivencia artística. Su capacidad para inspirar a otros, incluso desde el margen, sugiere que su nueva misión no será llenar estadios, sino quizás producir o guiar proyectos más pequeños donde la conexión con el público sea más directa y menos mediada por los trucos del espectáculo. En cuanto a la dinámica interna, el regreso a casa debe implicar una reevaluación de los roles. Gunther, el eterno optimista, ahora debe enfrentarse a la posibilidad de que su estilo de baile, antes considerado excéntrico y perfecto para el caos controlado de Buster, pueda volverse repetitivo ante una audiencia más sofisticada. Su desafío será mantener esa energía desenfrenada sin caer en la parodia de sí mismo. Es el artista que debe aprender a usar los silencios, además de los movimientos explosivos. La tensión entre la tradición y la innovación se vuelve más sutil ahora que han triunfado sobre un villano evidente. El verdadero antagonista se convierte en el tiempo y la evolución de sus propios gustos. ¿Seguirán haciendo musicales de estadio si Johnny prefiere explorar el jazz o si Rosita descubre una beta en el teatro experimental? Buster debe aprender a ser un facilitador de sueños individuales, no solo el director de su propia visión. Su gestión se vuelve más delicada, requiriendo más empatía y menos carisma forzado. La verdadera prueba de su liderazgo no es impresionar a un magnate, sino asegurar que cada miembro del elenco sienta que su contribución es irreemplazable, no solo útil. El legado de Buster Moon no se medirá por la taquilla del colosal, sino por la longevidad y la felicidad artística de su elenco. La secuela que se vislumbra a partir del éxito cosechado exige una maduración no solo del espectáculo, sino de la propia psique empresarial de Buster. Habiendo comprobado el sabor de la victoria a escala épica, el koala se enfrenta al vacío de haber alcanzado el objetivo máximo. La euforia es efímera y el riesgo de estancamiento es la nueva amenaza silenciosa. Este síndrome del "que sigue" es el talón de Aquiles de todo visionario sin límites claros. La autenticidad ganada con tanto esfuerzo al lado de Calloway podría ser rápidamente erosionada si Buster permite que la inercia lo arrastre hacia otra maniobra basada en la escala bruta en lugar de la resonancia emocional. El elenco, ahora con cicatrices de batallas profesionales, porta una nueva conciencia de su valor. Ash, en particular, ha trascendido su papel de estrella en ascenso para convertirse en una fuerza estabilizadora. Su calma al interactuar con Calloway le ha enseñado que la influencia no siempre necesita un megáfono. Se espera que su futura contribución artística explore temas de resiliencia con una profundidad que antes no poseía, quizás enfocándose en la creación de música que sirva como refugio, en lugar de solo como grito de guerra. Su guitarra, antes un arma contra la inseguridad, se convierte en un instrumento de sanación comunitaria. Johnny, liberado de la tiranía del tap perfecto impuesto por Kick and Clover, se encuentra en una etapa de experimentación gozosa. Su energía de gorila, ahora canalizada y definida por la disciplina aprendida, busca fusionarse con ritmos menos estructurados. Es probable que se incline hacia la improvisación, honrando la libertad que su padre le inculcó, pero ahora filtrada por la técnica adquirida. Su baile se convertirá en una narrativa en movimiento, contando historias complejas sin palabras, demostrando que la verdadera maestría reside en la capacidad de adaptación y en la integración fluida de opuestos. Rosita, habiendo recuperado su voz y su posición, asume un rol casi matriarcal en el grupo. Su comprensión de la presión familiar y profesional la convierte en la voz de la razón cuando Buster inevitablemente comienza a soñar con otro estadio en otra ciudad. Ella entiende el valor de la estabilidad y el hogar,
Su arco narrativo futuro probablemente se centre en asegurar que el Teatro Moon siga siendo un lugar seguro para las nuevas generaciones de artistas, actuando como un puente entre la ambición desmedida de Moon y las necesidades personales de su tropa. Ella es la defensora silenciosa de la vida fuera del escenario. La necesidad de autenticidad obliga a Buster a reconsiderar su método. Ya no puede permitirse prometer lo imposible a un magnate. Ahora debe gestionar la promesa que se hizo a sí mismo y a su equipo: mantener la magia sin perder el alma. El verdadero triunfo en el horizonte no será un edificio más grande, sino el logro de un espectáculo que sea comercialmente viable y artísticamente intachable, sin comprometer el núcleo emocional que Clay Calloway restauró en ellos. La próxima gran historia debe tratar sobre la defensa de ese espacio ganado, contra las nuevas formas de corrupción sutil que la fama inevitablemente trae consigo. El éxito del musical en Red Shore City deja un regusto agridulce, una paradoja inherente a la consecución de un sueño largamente anhelado. Buster Moon, el incansable director, siente el peso no solo de la ovación, sino de la expectativa perpetua. Su koala se mueve ahora con una confianza adquirida, pero sus ojos reflejan una nueva clase de ansiedad, la del artista que ha agotado su repertorio de trucos. El encanto de la secuela residirá en cómo maneja la transición de ser el David contra Goliat de la primera película a ser el Goliat que debe defender su territorio sin volverse un tirano como Jimmy Crystal. La reinserción de Clay Calloway en el panorama musical mundial es un evento de magnitud comparable al del propio espectáculo. Su regreso, impulsado por la conexión genuina con Ash, establece un nuevo precedente para la troupe. El arte más poderoso nace de la exposición de la herida, no de su ocultamiento. Calloway se convierte en el padrino no oficial del grupo, un recordatorio viviente de que la fama y el talento pueden coexistir con la reclusión si no se procesa el dolor. Su música, ya no una reliquia, se revitaliza, forzando al elenco a elevar su propia entrega emocional para estar a la altura de su regreso. Johnny y su baile son el epítome de la fusión cultural exitosa. Su Tap Gorilla es la metáfora perfecta de la diáspora y la adaptación. Toma una forma de arte tradicionalmente ligada a un contexto específico, el claqué, y la infunde con la fuerza bruta y el ritmo inherente a su naturaleza. Esta nueva fluidez le permite interactuar en el escenario no como un mero ejecutante técnico, sino como un contador de historias kinético. Su desafío futuro será resistir la tentación de ser encasillado como el bailarín innovador, permitiéndose explorar la quietud o la expresión más sutil cuando la narrativa lo requiera. Rosita representa la lucha por la relevancia en una industria que celebra lo nuevo sobre lo probado. Su victoria sobre Portia no fue un acto de simple supervivencia, sino una demostración de que la profundidad emocional y la experiencia acumulada ofrecen una riqueza que la juventud mimada no puede comprar. Su nuevo rol, implícito, es el de guardiana de la ética del grupo. Si Buster tropieza con la arrogancia del éxito, Rosita será la voz que recuerde los sacrificios y la importancia de cada pequeño papel dentro del gran engranaje. Su voz, una vez temblorosa, ahora resuena con la autoridad de quien ha luchado contra la invisibilidad. La verdadera amenaza para el Teatro Moon ahora no viene de fuera, sino de la tentación de la máquina de espectáculos. Buster podría verse tentado a institucionalizar el milagro de Calloway, convirtiendo la sanación espontánea en una fórmula repetible. La narrativa futura debe centrarse en cómo el grupo protege su zona de creación segura frente a la codicia de replicar la fórmula mágica. Si la primera película fue sobre atreverse a soñar, la siguiente será sobre atreverse a decir no al éxito fácil a cambio de la integridad artística continua. El legado de Moon no será el tamaño del teatro, sino la perdurabilidad de la pasión genuina de sus miembros. La conclusión del arco de Red Shore City deja al elenco en un estado de gracia temporal, una burbuja de optimismo inflada por el triunfo colectivo. Sin embargo, Buster Moon, acostumbrado a operar bajo la presión de la inmediatez y la necesidad de validación externa, pronto se enfrenta a la descompresión emocional post-éxito. El silencio tras los aplausos es ensordecedor, y la rutina de mantener un espectáculo de tal magnitud amenaza con volverse tan sofocante como la mediocridad que una vez trató de escapar.
Este agotamiento silencioso es el primer enemigo interno que debe enfrentar la compañía. La influencia de Clay Calloway, aunque fue instrumental para la victoria, también introduce un nuevo estándar de autenticidad que es difícil de sostener en producciones comerciales constantes. Calloway regresó al escenario por una necesidad puramente personal, un acto de catarsis. Si el grupo intenta replicar esa intensidad emocional para el público de manera rutinaria, el arte se vaciará. Ash, quien forjó un vínculo profundo con él, es la más consciente de este peligro. Su guitarra y su voz, ahora afinadas por la experiencia del duelo ajeno, la obligan a buscar material que trascienda la mera canción pegadiza y se centre en la crónica honesta de la vida. Su evolución artística se dirige hacia la trovadora reflexiva, contrastando con el brillo efímero del pop de estadio. Johnny, habiendo dominado la técnica del tap, al integrarla en su expresión física única, experimenta una liberación que lo empuja hacia la exploración interdisciplinaria. Su camino lo lleva a cuestionar si el escenario debe limitarse al canto y el baile coreografiado. Es plausible que empiece a experimentar con narrativas visuales más complejas o incluso incursione en la dirección de movimientos para futuros espectáculos. Su cuerpo es ahora una herramienta de expresión matizada, no solo de poder físico. La lealtad a Buster se mantiene, pero su visión artística se expande, buscando espacios donde su fusión de fuerza y gracia pueda ser mejor interpretada. Rosita, por su parte, ha solidificado su papel no solo como artista resiliente, sino como el núcleo moral del grupo. Su regreso a la vida familiar tras la locura de Red Shore es más estable que el de los demás. Ella es la que puede permitirse mirar hacia atrás y evaluar el costo humano de la ambición de Buster. Es probable que se convierta en la mediadora cuando surjan conflictos de ego o de dirección creativa. Su canto, que siempre ha tenido una calidez reconfortante, ahora lleva el peso de la experiencia vivida, permitiéndole conectar con el público en un nivel más profundo y paternal. Buster, por lo tanto, se enfrenta a la tarea más compleja de su carrera, la gestión de talentos realizados. Ya no se trata de pulir diamantes en bruto, sino de nutrir ecosistemas artísticos complejos y a veces contradictorios. Su siguiente proyecto deberá reflejar esta madurez, centrándose en un concepto que permita la diversidad expresiva de su elenco sin imponer una visión única y monolítica. El nuevo desafío será construir un escenario que sea lo suficientemente flexible para albergar el rock introspectivo de Ash, la fusión visceral de Johnny, la calidez de Rosita y la energía inagotable de Gunther. Todo mientras mantiene la promesa de un espectáculo memorable. La batalla se traslada del mundo exterior a la administración del alma colectiva del Teatro Moon. La transición del triunfo inmediato a la sostenibilidad a largo plazo es el reto implícito en toda obra que alcanza un éxito rotundo. Buster Moon, liberado de la presión de impresionar a un magnate, debe ahora enfrentarse al espejo de sus propias motivaciones. Su energía, antes dirigida hacia la conquista externa, comienza a buscar un nuevo objetivo, y este nuevo objetivo corre el riesgo de ser tan agotador como el anterior si no se ancla en algo más profundo que la mera novedad. La sombra de Red Shore City es el brillo excesivo, y el riesgo es que el Teatro Moon se convierta en una réplica más pequeña y menos interesante de ese mismo artificio. El impacto de Clay Calloway trasciende lo musical, es una lección de vida sobre el duelo y el arte. Su breve pero intensa participación sirvió para recordar a todos que la vulnerabilidad es el verdadero catalizador de la conexión artística. Para Ash, esto significa integrar esa vulnerabilidad en su identidad como compositora. Ya no basta con ser una rockera competente, debe canalizar la sabiduría recién adquirida para escribir canciones que se sientan ganadas, no simplemente escritas. Su próximo reto será mantener la coherencia de su voz artística sin caer en la tentación de imitar la épica de Calloway. Johnny, el gorila bailarín, se encuentra en el umbral de la maestría. Su aceptación del tap como una herramienta, no como una prisión, le ha otorgado una libertad expresiva inédita. Su cuerpo, antes destinado al rigor de la formación de Kick and Clover, ahora busca la espontaneidad informada. Se espera que en futuros proyectos actúe como coreógrafo o consultor de movimiento para otros personajes, aplicando su entendimiento de cómo infundir alma en la técnica. Su energía, que antes era pura fuerza, se refina en una orquestación de movimientos llenos de significado narrativo.
Rosita emerge como la prueba viviente de que la edad y la experiencia son activos, no pasivos, en el mundo del espectáculo. Su capacidad para cambiar de rol sin perder impacto le otorga una autoridad moral sobre el resto del elenco. Ella entiende que el verdadero espectáculo es la vida que se desarrolla entre bambalinas. Su arco se moverá hacia la preservación del espíritu del grupo, actuando como contrapeso ante cualquier escalada de ambición desenfrenada por parte de Booster. Ella defiende el valor del trabajo constante y la alegría modesta sobre la fama fugaz. Gunther, el constante motor de comedia y baile, necesita un desafío que lo obligue a crecer más allá del entusiasmo incondicional. Si bien su energía es vital, su estilo predecible podría volverse caricaturesco si no se le da espacio para la sutileza. Un desafío para él sería un número que requiera control emocional extremo o una narrativa lenta, obligándolo a usar sus movimientos para contar una historia de angustia o melancolía, algo diametralmente opuesto a su naturaleza habitual. Buster, el director, debe evolucionar de ser un motivador a ser un curador. Su habilidad para ver el potencial debe transformarse en una habilidad para respetar los límites y las necesidades evolutivas de sus artistas. El verdadero éxito de la secuela de su éxito será si logra orquestar un espectáculo que celebre la complejidad y la evolución individual de cada miembro, en lugar de simplemente forzarlos a repetir la fórmula que triunfó en Red Shore City. La próxima aventura no será sobre llegar, sino sobre permanecer auténtico una vez que se ha llegado. La resonancia del triunfo en el Teatro Colosal deja un vacío creativo que Buster Moon debe llenar con una urgencia casi febril, habiendo demostrado su capacidad para orquestar un milagro ante la adversidad más extrema, el koala se enfrenta a la peligrosa tranquilidad de la victoria. Su siguiente paso, por lo tanto, debe ser una respuesta a esa quietud, no una simple repetición del éxito anterior. La obsesión por la grandeza debe ahora ser canalizada hacia la profundidad, o correrá el riesgo de que el público lo perciba como una reliquia nostálgica en lugar de una fuerza vanguardista. El legado que Calloway ha dejado en el grupo es la conciencia del riesgo emocional. La música ya no es solo interpretación, es confesión. Ash, habiendo navegado las profundidades del retiro de una leyenda, ahora posee una brújula interna más fuerte. Su estilo de composición se orienta hacia la narrativa cruda, utilizando la electricidad de su rock para iluminar las sombras que antes temía mostrar. Ella comprende que la autenticidad, ese concepto tan preciado en el arte, es inherentemente imperfecta y por ende magnética. Su papel en el futuro es ser la conciencia crítica del grupo, asegurando que los números no se vuelvan vacíos de sentimiento. Johnny, el gorila, ha encontrado una voz física que trasciende el baile de conjunto. Su integración del tap con su potencia natural simboliza la aceptación de todas las partes de sí mismo, la disciplina adquirida en el exterior y la pasión intrínseca. Esta fusión lo posiciona como un artista completo, capaz de liderar no solo con el movimiento, sino con la presencia. Su evolución lo lleva a buscar proyectos que exijan versatilidad dramática, quizás explorando el teatro físico o la danza contemporánea, donde la fuerza muscular pueda contar historias de vulnerabilidad, como aquella presión inicial que sintió al aprender los pasos complejos. Rosita se consolida como el ancla emocional y práctica. Su regreso a la vida doméstica después del torbellino de Red Shore City le otorga una perspectiva invaluable sobre el equilibrio entre la realización personal y la responsabilidad. Es la que puede recordarle a Buster que el éxito no se mide en boletos vendidos, sino en la salud mental y la felicidad sostenida de su equipo. Su instinto maternal se traduce en una tutoría sutil pero firme para los miembros más impulsivos, asegurando que la camaradería que permitió la victoria en el Colosal no se disuelva en el individualismo que la fama suele engendrar. Gunther, la ardilla, es el barómetro de la alegría pura. Su desafío es el más sutil. ¿Cómo se mantiene la energía inagotable sin caer en el autoparodia? Si Buster lo fuerza a ser simplemente el elemento cómico, su talento se atrofiará. Su evolución requiere la introducción de personajes que lo obliguen a interactuar con ritmos o emociones más lentas, forzando una expresión que no dependa únicamente del tempo rápido y la hiperactividad.
Necesita un momento de quietud para que su explosión posterior sea aún más impactante. Buster Moon debe transformarse de ser el hombre que hace que las cosas sucedan a ser el hombre que permite que las cosas sucedan orgánicamente. Su próximo espectáculo debe ser un homenaje a la diversidad de talentos que ha reunido. Una colección de piezas individuales que, juntas, forman un todo coherente, más que un musical narrativamente lineal y forzado. El verdadero desafío es gestionar la libertad que él mismo ha ayudado a crear en sus artistas, resistiendo la tentación de imponer la visión de un único koala sobre la polifonía de sus estrellas. La continuación de su historia es la gestión de la utopía artística que ha construido. La euforia del triunfo en el Colosal, si bien es la culminación de una épica batalla contra la adversidad industrial, marca el inicio de una fase más introspectiva y, paradójicamente, más peligrosa para Buster Moon. Habiendo enfrentado y superado a un titán como Jimmy Crystal, el vacío de propósito se cierne sobre él. El koala, cuya identidad se forjó en la necesidad constante de superar obstáculos monumentales, debe ahora confrontar la realidad de que la cima no es un destino, sino una meseta que requiere un nuevo tipo de alpinismo, el de la creación sostenida y la autorregulación. La sombra de Clay Calloway es la nueva guía moral. Su regreso a la música fue un acto de redención personal, y su legado para el elenco de Moon es el entendimiento de que el arte verdadero exige riesgo emocional, no solo técnico. Ash, habiendo sido su catalizadora, internaliza esta lección profundamente. Su trabajo futuro se centrará menos en demostrar su destreza como guitarrista y más en la autenticidad lírica. Ella se convierte en la voz de la honestidad cruda del grupo, aquella que puede señalar cuando un número se siente forzado o cuando la ambición de Buster está superando el corazón del proyecto. Su evolución es pasar de la necesidad de validación a la necesidad de expresión pura. Johnny, el gorila, representa la integración exitosa de mundos opuestos. Su danza, que fusiona la disciplina del tap con la potencia innata, es un símbolo de identidad hallada a través del conflicto. Ahora, su desafío es la profundidad narrativa. Debe aprender a usar su habilidad para expresar matices sutiles, el miedo en un movimiento lento o la duda en una pausa. Su energía, antes enfocada en impactar, ahora debe enfocarse en comunicar. Es probable que desarrolle una afinidad por los monólogos físicos, utilizando su cuerpo como un lienzo para narrativas complejas que van más allá de la coreografía de espectáculo. Rosita asume el rol de la administradora del espíritu. Después de haber luchado por no ser reemplazada, ahora es irreemplazable precisamente por su equilibrio. Ella es la que puede mirar a Buster y decirle que es hora de un descanso, que la familia y la comunidad son el verdadero telón de fondo de su arte. Su experiencia la convierte en la defensora de la salud del equipo. Si Buster empuja demasiado a Johnny hacia una rutina agotadora o presiona a Ash a escribir material que no es suyo, Rosita intervendrá con la autoridad tranquila de quien sabe que un espectáculo fracasa no por mala música, sino por el colapso humano detrás de ella. Gunther, el motor cómico, enfrenta la amenaza de volverse unidimensional. Su alegría perpetua es esencial, pero si se convierte en su única contribución, corre el riesgo de ser relegado al papel de bufón. El desarrollo para él implica encontrar la alegría en contextos inusuales. Podría brillar en una escena más melancólica o incluso en un número que exija una sincronización casi robótica que luego rompa con su característico caos. Su arco es aprender a modular su don, entendiendo que la comedia más efectiva a menudo surge del contraste con la seriedad. Para Buster Moon, la próxima fase es la de la consolidación responsable. El gran riesgo no es un fracaso espectacular, sino una lenta muerte por la repetición. Debe diseñar proyectos que nutran las trayectorias individuales de su elenco, en lugar de simplemente utilizarlos como piezas en su gran máquina. Su liderazgo maduro implicará ceder control, permitiendo que Ash dirija una secuencia, que Johnny diseñe un segmento o que Rosita tenga una voz decisiva en el guión. El éxito futuro no se medirá por el tamaño del cartel de neón, sino por la capacidad del grupo para seguir creando arte significativo, incluso cuando ya no hay nada que demostrar al mundo exterior. La verdadera grandeza es la longevidad con integridad.
La atmósfera en el Teatro Moon, incluso después del resplandor de Red Shore City, está cargada de una energía diferente, la del artista que ha tocado la perfección y ahora teme la inercia. Buster Moon no descansa. Su hiperactividad es ahora una compulsión por evitar el estancamiento. Se mueve por los pasillos del teatro no ya con la ansiedad desesperada del acreedor, sino con la inquietud del visionario que sabe que el público siempre exige el próximo truco. La autenticidad ganada con Calloway es un tesoro que debe proteger, pues si la convierte en una mercancía predecible, habrá fracasado en su lección más importante. Ash, la puercoespín, ha evolucionado de ser la sobreviviente herida a la guardiana de la verdad artística. Su encuentro con Calloway no fue solo una colaboración, sino una transferencia de sabiduría sobre cómo usar el dolor como combustible, no como ancla. Ahora, su música es más punzante y honesta. Su presencia en el estudio es un contrapeso al posible exceso de teatralidad de Buster. Ella exige que cada nota tenga un origen emocional real. El temor de Ash ya no es que la ignoren, sino que su arte se diluya en el ruido comercial que ella ayudó a silenciar. Johnny, el gorila, ha trascendido la técnica del claqué para abrazar el flow de la expresión corporal total. Su cuerpo fuerte y grande ya no es un impedimento, sino un instrumento capaz de una delicadeza sorprendente. Su lucha interna se centra ahora en la narrativa. Cómo usar su poderío físico para expresar la duda o la introspección sin recurrir a la grandilocuencia. Johnny se está convirtiendo en un actor bailarín, buscando guiones donde su presencia física pueda evocar poesía. Su sonrisa, antes algo insegura, ahora irradia una confianza tranquila, la de quien ha validado su identidad a través de su arte único. Rosita se erige como la matriarca de la compañía, la que recuerda al grupo de dónde vienen. Su experiencia como madre y artista le confiere una sabiduría práctica que Buster, cegado por los sueños grandiosos, a menudo ignora. Ella entiende que el éxito sostenible requiere horarios decentes y apoyo emocional, no solo ensayos extenuantes. Su voz, que una vez fue relegada, ahora es la más influyente en las discusiones sobre el bienestar del equipo. Su arco se dirige hacia la creación de un programa de tutoría dentro del teatro, asegurando que el fuego que ella recuperó no se apague en las nuevas generaciones. Gunther, el optimista inagotable, es el termómetro del espíritu del grupo. Su desafío es el más existencial: aceptar que la alegría puede ser efímera o matizada. Si Buster sigue exigiéndole el caos frenético, Gunther corre el riesgo de volverse un cliché de sí mismo. Su desarrollo futuro requiere que se le ofrezcan roles donde su energía sea aplicada con precisión quirúrgica, forzándolo a aprender el valor del timing dramático. Es el artista que debe aprender que el silencio puede ser el paso de baile más fuerte. Buster Moon, el director, debe aprender la lección más difícil. La madurez artística se mide en la capacidad de inspirar sin imponer. Su próximo proyecto no puede ser otro intento de superar a Crystal o a Calloway. Debe ser una celebración intrínseca de su tropa. El conflicto futuro no será externo, sino la lucha de Buster contra su propia adicción al riesgo. Debe permitir que sus artistas dirijan y evolucionen en direcciones que él no predijo, confiando en que la integridad emocional que cultivaron juntos es un imán más poderoso que cualquier truco de producción. El verdadero legado es la comunidad artística resiliente que ha construido. Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir la película Sing 2 del año 2021. El telón se abre y Buster Moon, siempre con esa chispa de optimismo contagiosa, está al frente del Teatro Moon. Las cosas van bien. El musical que montaron, un homenaje a la vida de Ash, la aguerrida koala rockera, ha sido un éxito rotundo en su pequeña ciudad. Pero el corazón de Buster late por algo más grande, por ese escenario que brilla más allá del horizonte local. Soñaba con llevar su espectáculo a Red Shore City, el epicentro del entretenimiento, un lugar donde las luces nunca se apagan y los sueños o se cumplen gloriosamente o se hacen añicos con estruendo. Así que, con una audacia característica, Buster, acompañado por su elenco, se lanza al autobús, llevando consigo a Rosita, la cerdita que desafía sus propios miedos para volar alto. Gunther, el showman alemán cuya energía es inagotable. Johnny,
El gorila con la voz potente que lucha por liberarse de las expectativas familiares. Mina, la elefanta de voz aterciopelada que irradia calidez. Y Ash, que en el fondo es el alma indomable del grupo. Al llegar a Red Shore City, la magnitud del desafío se hace evidente. Las audiciones son brutales, y el magnate del entretenimiento, Jimmy Crystal, un lobo tan pulcro como implacable, apenas les presta atención. Buster sabe que para captar la atención de un pez gordo como Crystal, necesita algo más que un buen número. Necesita el número, algo que nadie haya visto antes. En un momento de desesperación creativa y viendo la indiferencia de Crystal, Buster improvisa, lanzando al aire una idea descabellada, un espectáculo ambientado en el espacio, un musical de ciencia ficción. Crystal, impulsado más por el ego que por la visión, acepta con una cláusula crucial. El espectáculo debe incluir a su hija, Portia Crystal, una joven leona que, a pesar de su linaje, carece de la chispa necesaria. Aquí es donde la trama se complica, alimentada por las inseguridades y los deseos ocultos de cada miembro del elenco. Johnny, por ejemplo, se encuentra con Klaus Kickenklover, un leopardo de las nieves coreógrafo legendario, conocido por su rigor casi militar. Johnny, cuya historia familiar siempre estuvo ligada a actividades cuestionables, ve en el baile una forma pura de expresión, una manera de demostrar su valía sin recurrir a viejos caminos. Kickenklover, sin embargo,